Alabado sea Dios para siempre. Así de pie, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra del Señor. Y quiero que leamos en el libro de los Hechos, capítulo 1, que es el texto que está allí en el lema de esta preciosa convención en la que hemos disfrutado, hermano, desde el primer día de una manera muy especial. Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Bendito el nombre del Señor. Mientras busca la Biblia, también quiero darles los saludos del reverendo David Vizcay Senior. El pastor Vizcay y la pastora Seida me pidieron por favor que les diera saludo a todos ustedes. Ellos son peruanos por adopción también. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lo tenemos todo, hermano. Capítulo 1 de los Hechos, verso 8, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable esta noche? Allí donde usted está, pídaselo al Señor. Cierre sus ojos y dígale a Dios: habla mi vida en esta hora, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos delante de tu presencia ahora, Dios mío, y te rogamos que hables a nuestras vidas, Dios mío. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Quita lo que estorbe en nuestras vidas. Dios, danos el alimento espiritual que necesitamos en esta hora. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, Señor. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Puede alabar a Dios sentado también. No se olvide que Dios se mueve en las alabanzas de su pueblo. Nos hemos gozado todos estos días, hermano, escuchando la palabra del Señor, escuchando siervos de Dios hablarnos sobre el valor, sobre la importancia de el ser lleno y la importancia de la promesa del Espíritu Santo para la iglesia. Yo quiero, con la ayuda del Señor, esta noche hablarles de para qué ser llenos, para qué la promesa, ¿verdad? Porque es triste que algunos, cuando se oye hablar del bautismo en el Espíritu Santo, piensan que es una forma de demostrar que son espirituales. Piensan que es una forma de demostrar que sí son cristianos, que están llenos de Dios. Y eso ha hecho que hasta parezcan personas inventando lenguas, copiando lenguas de otros, porque sienten que se están quedando atrás, que los van a despreciar como cristianos de segunda clase. Gloria al Señor. Otros, como el caso en el que el apóstol Pablo les dice a los creyentes en Corintios: yo hablo más lengua que todos ustedes, pero cuando hablo en público prefiero hablar palabras que sean entendibles para los que están escuchando, porque parece que había un alarde de lenguas, ¿verdad? Y eso es peligroso, porque hace que la persona se enorgullezca. Todo lo que puede producir en el creyente alimentación al ego, al orgullo, es peligroso, es dañino. El creyente tiene que buscar siempre darle la gloria a Dios en todo lo que hace. Y este el texto que hemos hablado no solo nos habla de la promesa del Señor, sino también de para qué Dios quiere que seamos llenos. Dios dice: recibiréis poder, pero dice: y me seréis testigos. O sea, está bien definido no solo la acción de recibir el poder de Dios, sino el uso que se le da a ese poder que Dios nos ha entregado. Y quiero comenzar diciéndole algo que creo que la mayoría de los que estamos aquí conocemos. Estamos en los últimos tiempos. Nosotros estamos esperando
el regreso de nuestro Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Estamos esperando que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que Dios nos ha prometido como iglesia. Es una de tantas promesas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y nosotros estamos claros porque la palabra de Dios nos revela claramente cuándo sería el arrebatamiento del Señor, no en cuanto a la fecha, sino en cuanto a las señales sobre su venida, ¿verdad? Y las Escrituras, por las señales que Dios nos habla, nos está diciendo que la venida del Señor está a las puertas. Cristo viene pronto. Y aunque la iglesia en sentido general ha dejado de mencionar esa frase, el Señor viene por nosotros, y el Señor viene pronto por nosotros. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay señales que la Biblia habla de ellas. Para mí la señal más importante, no creo que todos tengan que estar de acuerdo conmigo, pero yo veo en las Escrituras que la señal más importante de que el Señor regresa por nosotros es la apostasía en la iglesia. La condición de la iglesia en este tiempo, el adormecimiento de la iglesia en general, el que hayan congregaciones que en un tiempo fueron poderosas en Dios. Y estoy hablando de congregaciones pentecostales, de gente llena del Espíritu de Dios, que han cambiado la visión, aleluya, de preparar a los creyentes para la venida de Cristo y de conquistar el mundo para Cristo a través de la evangelización. Y han cambiado ese enfoque en preocuparse por construir templos suntuosos, en hacerse famoso, en tener grandes personajes de renombre, en tener una inmensa cuenta bancaria y en sentarse cómodamente en los asientos de la iglesia para hacer que pase el tiempo y quedarse dormidos en lo que Cristo viene. Aleluya. Nosotros, como el movimiento misionero mundial, aunque otros no quieran hacerlo, estamos dispuestos a ir a predicar por todo el mundo el evangelio y ganar almas para el reino de los cielos. Si otros no quieren hacerlo, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Estamos disponibles para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Aleluya. No solo las Escrituras y las señales que estamos mirando, las guerras, los rumores de guerra, la corrupción moral. Si algo hemos estado de acuerdo conversando los pastores, es que la juventud de este tiempo, la nueva generación, se ha cansado de tanto engaño, de tanta falsedad, de tanta manipulación, de cerebros endemoniados que han tratado de destruir a la juventud con imaginaciones de ellos, con pensamientos sacados de las propias tinieblas para destruir la moral de la juventud. Y se está levantando una nueva generación que se ha cansado de la inmundicia y que quieren vivir una vida moral, una vida de respeto, una vida de orden. Y Dios se está levantando, no en un lugar, en el mundo entero, jóvenes con principios. Aleluya. Y nosotros nos da mucho gozo saber que contamos en nuestras congregaciones con jóvenes que están dispuestos aún a dar su vida por la fe que tienen. Alabado el nombre de Jesús. Pero no es solo la evidencia de la Biblia y lo que estamos viendo
en la condición del mundo hoy, sino que hay algo muy importante, y es el sentir del Espíritu Santo que está tratando con nuestras vidas, que nos está haciendo como pastores, nos está prácticamente obligando a salir del círculo vicioso de nuestra congregación e ir más allá de las paredes, a ganar almas, a hacer que otros conozcan a Cristo, porque el tiempo se está acabando. Y esa labor, que es una labor final, porque si estamos claros en que el tiempo se está acabando, el tiempo es corto. Y la labor tiene que ser rápida, tiene que ser abarcadora, tiene que ser, aleluya, con resultados que sean reales. Para esa labor necesitamos la promesa del Espíritu Santo. El profeta Joel menciona esta promesa. De hecho, es el pasaje que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la promesa del Padre. Pero Joel dice, después de estas cosas. Joel habla en el capítulo 2 de Joel de juicio. Pero después de hablar de juicio y de invitar al pueblo a humillarse, a ayunar, a orar entre la entrada y el altar, que haya una humillación ante Dios. Entonces dice, tierra, no temas, Jehová hará grandes cosas. Y dice entonces Joel, después de estas cosas. El día de Pentecostés Pedro utiliza ese pasaje, y Pedro no dice después de estas cosas. Pedro dice en los postreros días. Y yo no sé si todos estamos de acuerdo, pero yo creo que estamos en esos postreros días. Y estos postreros días ameritan un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo. Y yo no creo en casualidades con Dios. No existen casualidades con Dios. Los que conocen las Escrituras le llaman diosidencia. El trabajo de Dios, la labor de Dios, el plan de Dios, el proyecto de Dios. Y dentro del proyecto de Dios, Dios ha llamado a la juventud en el año 2025 a clamar a Dios por esa promesa que Dios nos ha hecho. Una promesa real, una promesa que Dios la ha estado cumpliendo hasta hoy. Pero que es importante que nosotros establezcamos para qué Dios nos ha llenado. Para que Dios te ha dado la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo en esta convención. Yo he estado mirando mientras pasan al frente, y he visto no solo rostros llorando, clamando, buscando, sino he visto bocas que Dios ha tomado y han comenzado a hablar en otras lenguas. Al pasar los días he identificado a algunos que por días han estado clamando y pidiendo. Pero esta mañana vi algunos de esos que vi clamando, ya los vi hablando en otras lenguas. No sabemos a tantos que Dios ha llenado. Sí sabemos que Dios ha bautizado con su Espíritu Santo a muchos en esta preciosa convención. Y que si hay alguno que todavía no ha sido lleno, todavía hay tiempo. Aleluya. Todavía está fluyendo el Espíritu de Dios para bautizar a los que aún faltan en esta noche. Aleluya. El agua no ha cesado. El aceite no ha cesado. Todavía hay vasijas que necesitan que ese aceite se derrame sobre ellos. Aleluya. Pero tú, a quien Dios ha llenado, y a ti, a quien Dios va a llenar en esta noche, tienes que saber no solo la necesidad que tienes de ser lleno para poder ser útil, sino qué tienes que hacer con esa llenura. Y esta obra tiene algo especial. Y es que en cualquier momento, cuando al Espíritu de Dios se le ocurre,
uno de nuestros cultos puede volverse un culto misionero. Y yo he estado luchando, aún allí en el asiento, Señor, es la clausura de la convención aquí en Chimbote, pero ¿por qué tú me has mandado a hablar de la obra misionera? Porque ese es el corazón de esta obra, porque a eso Dios nos ha llamado. Somos un pueblo misionero y Dios está llamando a su obra todavía. Yo estuve en este país como misionero hace 30 años, salí de este país. Y lo que Dios ha hecho en este tiempo es extraordinario. Nuestros comienzos en la reunión de obreros, pastor, no son esta cantidad. Ahora hubo una reunión de obreros aquí y la asistencia a la reunión de obreros era casi la asistencia de la obra en los Estados Unidos. Y eso solo es el norte. Sin despreciar la obra en Estados Unidos, Dios está haciendo cosas preciosas. Y estamos creyendo de todo corazón que lo que Dios ha hecho en Perú lo va a hacer en Estados Unidos. Ya lo está haciendo. Todo esto que Dios ha hecho. Yo quiero que sepa, que sé que ustedes la mayoría lo saben, pero a veces tenemos que recordarle. Lo que Dios ha hecho hasta ahora es nada comparado con lo que Dios va a hacer. Todavía hay millones de peruanos que necesitan un encuentro con Jesucristo. Y yo diría más, todavía hay miles de peruanos que Dios va a sacar de este país para conquistar el mundo entero. Aleluya. Y para eso es que Dios está bautizando con su Espíritu Santo. Yo he sido militar y yo tengo un lema de ese tiempo que fui militar. Dios no gasta municiones en vano. Dios no juega disparando al aire. Cuando Dios tira una munición, cuando Dios lanza una bala, Dios siempre da en el blanco. Cuando Dios bautiza a alguien, Dios tiene un propósito con esa persona. Si Dios te ha llenado, Dios hará grandes cosas contigo. Es parte de la promesa que Dios le dio a Joel. Aleluya. Pueblo, no tema, Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Cuando Dios llena a alguien es para usar su vida. Cuando Dios llena a alguien, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos una experiencia de cómo Dios nos llamó. Algunos Dios los llamó en un culto. Otros, como es mi caso, yo vine a darme cuenta que Dios me había llamado a su obra después de mucho tiempo que Dios había comenzado a llamarme. Aproximadamente a la edad de 10 años, yo soy hijo de un pastor. Soy el sexto de 10 hermanos. Nosotros somos 10 nada más. Y de esos 10, 7 somos pastores. Pero como yo era de los más pequeños, mis hermanos mayores cantaban, tocaban instrumento y yo estaba como rezagado. Nunca me llamaban a tomar una parte, a cantar, o era un niño. Y en una escuela, en un culto de niños, me dieron la responsabilidad de predicar. Un niño de 10 años, criado en la iglesia. Y yo preparé un bosquejo así, de este tamaño. Escribí. De hecho, recuerdo hasta hoy, era una enseñanza sobre José y la mujer de Potifar. Un niño, en un culto de niños. Pero me pasó algo que yo no esperaba. Yo tomé el micrófono y cuando fui a empezar a hablar, se me hizo un nudo aquí en la garganta. Y no pude hablar una sola palabra. Solo comencé a llorar. Y mi papá, que estaba en el altar, esperó un rato a que yo llorara, hasta que me quitó el micrófono. No dije una palabra. No podía hablar. Gloria a Dios. Y yo me sentí frustrado.
Y yo dije, nunca más me paro en un púlpito. Nunca más yo me las creía de predicador. Pero comenzó a pasar algo. Cada vez que invitaban un predicador y yo lo veía al frente, había una voz que me hablaba aquí adentro: prepárate, que tú vas a estar allí al frente. Y yo decía, no. Pero cuando Dios en su misericordia me habló claro, yo me di cuenta que Dios llevaba aproximadamente 10 años hablándome de ese asunto. Así que cuando yo salí a la obra, yo salí convencido de que Dios estaba trabajando conmigo desde mi niñez. Porque Dios tiene muchas formas diferentes. A Dios nadie lo pone en un molde. Quizás están sucediendo cosas en tu vida que tú no las entiendes. Quizás te has convertido en la burla de otros y no sabes por qué. Quizás te das cuenta que eres diferente a los demás, no sabes por qué. Pero quiero decirte que si Dios ha puesto sus ojos en ti, Dios nunca te dejará de la mano. Él seguirá tratando en tu vida, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Alabado sea su nombre. Es importante que entendamos que hacer la obra de Dios no es un juego, no es cualquier cosa. Es algo muy grande. Es muy triste que una parte de la iglesia de Jesucristo haya convertido el ministerio en un negocio o en una oportunidad de fama o de ganar dinero. Hace un tiempo una persona que estuvo asistiendo a la iglesia, que por cierto era hasta ateo, me dijo un día: ya yo me di cuenta cómo funciona esto. Y me dijo: yo voy a armar mi propia iglesia. Ya compré el traje, me dijo. Ya voy a construir un púlpito. Porque él vio al pastor al frente con un traje puesto. Y él dijo: pues prefiero ser pastor. Porque trabajo, porque tengo que sudar, porque pertenezco a una empresa donde hay un jefe que me maltrata. Pues ser pastor es más fácil. Y yo me eché a reír. Y le dije: eso ves tú, pero otra cosa es ponerte en estos zapatos. Gloria al Señor. Gracias a Dios que luego Dios lo salvó. Y entonces no quiso ser pastor nunca, porque Dios le abrió los ojos. Bendito el nombre del Señor. Pero la obra del Señor es algo extraordinario. Y nosotros tenemos el mejor de los ejemplos de lo que es la obra del Señor. Con todo el respeto que algunos hasta titulan a alguien el príncipe del púlpito, o el príncipe de esto, de lo otro. Yo creo que hubo hombres de Dios en el pasado, y que ha habido hombres y hay hombres de Dios hasta hoy. Pero el príncipe de los pastores se llama Jesucristo. Y el más grande misionero que ha tenido la historia es Jesús de Nazaret. No hay nadie que haya logrado lo que Jesús logró en tan corto tiempo. En aproximadamente 3 años Jesús hizo algo tan extraordinario que sigue produciendo hasta hoy. Aleluya. Y yo quiero que miremos, aunque sea un momentito, hermano. Bueno, un momentito de 1 hora. Aleluya. Al misionero de los misioneros. Vamos a ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 1. San Marcos, capítulo 1. Vamos a mirar allí en la palabra del Señor. Estos días ha habido en los Estados Unidos una gran conmoción por el asesinato de un hombre de Dios, que ha producido, hermano, un despertar en mucha gente que estaba dormido espiritualmente. Y precisamente el Evangelio de San Marcos, que es un evangelio muy dinámico, no da muchos detalles, por ejemplo, de la tentación de Cristo, sino que entra directo al ministerio de Jesús. Y cuando Marcos comienza a hablar de el ministerio de Cristo, en el versículo número 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios. Cuando Juan fue encarcelado, acababa de ocurrir una desgracia. El profeta de Dios había sido capturado. Y en la forma de pensar de algunos hoy en día, pues cuando hay peligro hay que ser prudente. Y la realidad es que muchos están usando la máscara de prudencia para esconder el miedo, aterrorizados por cualquier tontería, y lo usan como una excusa para no predicar la palabra de Dios. Pero lo primero que tiene que haber en alguien a quien Dios ha llenado de su Espíritu Santo es valentía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Dios ha puesto en nosotros un desafío y Él nos ha dado las herramientas para que cumplamos la labor que Él nos ha encomendado. Él dice: recibiréis poder. Y no es poder para mover la cabeza o danzar o brincar. Es poder para echar fuera demonios. Es autoridad de lo alto para ministrar la palabra de Dios. Cuando uno se para en un púlpito a predicar, no es hacer chistes ni a jugar, es hablar del poder de Dios. Es para hablar de la grandeza que tiene aquel que tiene todo dominio en el cielo y en la tierra. Sobre todo lo creado, Él tiene toda la autoridad y Él ha dado de su autoridad a la iglesia. Nosotros no somos cualquier cosa. Somos el pueblo de aquel que nos redimió con su sangre, que no solo nos perdonó, sino que también nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él es el bautizador. Él es el que nos unge. Él es el que nos llena. Él es el que nos da el poder. Aleluya. Él es el que nos capacita para su servicio. A su nombre sea la gloria. Podía tener una buena excusa. Hay que ser prudente. Mire que llevaron preso a Juan. Escondámonos por un tiempo. Es que las cosas están feas. Es que se han levantado grupos enemigos de la iglesia. Yo alabo a Dios porque el Perú es un ejemplo de que cuando el pueblo de Dios se levanta contra las tinieblas puede derrotarlo. Puede derrotarlo, hermano. Estos bandidos se hacen llamar progresistas. Yo no acepto ese nombre para ellos. El progreso está en Cristo. Progresistas somos nosotros. Lo que ellos están haciendo viene sucediendo desde hace 6,000 años. El diablo se levantó en el huerto del Edén y engañó a la humanidad. Aleluya, a través de la persona de Eva y Adán. Y sigue engañando a los hombres. El llamado progresismo es el engaño del diablo desde el principio. El progreso viene con Jesucristo. Cuando Jesús entra a una familia, la familia progresa. Cuando Jesús entra a un pueblo, el pueblo progresa. Cuando Jesús entra a un país, la miseria se acaba. Los demonios se tienen que ir. Y el poder de Dios hace que el pueblo mejore, que el pueblo progrese. Aleluya. Yo he visto la mano de Dios haciendo prosperar y progresar a familias en este país que no tenían nada, que vivían en una casita de estera, bebiendo ron, envenenando a su propia familia en el pecado. Y cuando Cristo ha entrado a uno de esos hogares, ya no es una casita de estera, sí, porque no gastan más el dinero en lo que nos hacía. Y entonces pueden construir una casa de material noble y atender a su familia y darle el alimento. Ese es el progreso que Dios le ha prometido al hombre. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. El pastor hablaba de Chimbote, que pasó una etapa de prosperidad y no supieron aprovecharla. ¿Sabe por qué? Porque faltaba Cristo. A su nombre sea la gloria. Entonces dice que Jesús iba por Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido
El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dos cosas: arrepentíos y creed. Para algunos, lo único que hace falta es creer. ¿Tú crees? Ya no hay problema, ya eres salvo. Pero hay que recordar que los demonios también creen y tiemblan, pero no son salvos. No es solo creer, hay que arrepentirse. Y ese es un mensaje que se ha olvidado en muchos lugares. No se quiere hablar de pecado, no se quiere reconocer que andamos mal. Pero para recibir la promesa de Dios tiene que haber arrepentimiento primero. Para ser lleno de Dios tiene que haber arrepentimiento. Para recibir un llamado de Dios tiene que haber arrepentimiento. Aleluya. Para ser lleno del Espíritu Santo tiene que haber ese arrepentido uno. El Espíritu Santo es para los que han creído. Dios no bautiza impíos, Dios no bautiza inconversos. Vele bien que hay gente hablando lenguas que son de demonios y no han cambiado sus vidas. Adúlteros hablando supuestas lenguas, borrachos hablando supuestas lenguas, pastores que han traicionado el evangelio y tienen pecados ocultos y todavía se atreven a mencionar al Espíritu Santo. No se juega con Dios. El Espíritu Santo es para los que primeramente se han arrepentido de sus pecados. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento para poder disfrutar de todos los bienes del reino venidero, para poder disfrutar del cielo, para poder ser lleno de Dios, para poder tener un ministerio. Hay que arrepentirse de sus pecados. Ni el nombre de judío ni el nombre de cristiano nos salva. Amamos al pueblo de Israel y oramos por ellos. Y pido a Dios que le dé la victoria sobre sus enemigos. Pero el Señor Jesucristo les dijo: si no se arrepiente, perecerán igualmente. Y no solo se lo dice Israel, se lo dice a la iglesia también. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. No salga a predicar y a tratar de mostrar que usted tiene más amor que Dios. Dígale a la gente su pecado. Dígale de la necesidad que tienen del arrepentimiento. Si tú estás visitándonos en este servicio y has visto el deleite de los creyentes que danzan y alaban a Dios y hablan en lengua, y quieres recibir lo mismo, la solución no es brincar como ellos. La solución es postrarte en el altar y pedirle perdón a Dios. Esta noche aprovecha y arrepiéntete de tus pecados y serás lleno del poder de Dios tú también. Si tú te arrepientes, la sangre de Jesucristo te limpia de todos tus pecados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Dios es bueno. Quiero pedirles algo que se hace un poco difícil. Yo sé que cuando usted pasa acá al frente ya casi no escucha lo que se está hablando. Pero tengo unas cositas más que decirles. Son breves, se lo prometo. Solo van a durar 2 horas más. Alabado el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Arrepentíos y creed en el evangelio, decía Jesús. Y dice en la Biblia que andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Tenían un empleo. Eran gente humilde. Los pescadores no eran gente con muchas riquezas. Aunque aparece un Zebedeo aquí que tenía empleados y todo, ¿verdad? Pero lo que quiero notar es que el Señor no llama vagos. El Señor no llama holgazanes. El Señor llama gente dispuesta a trabajar para el Señor. Con todo el respeto, escúcheme, pastor, que me está escuchando en esta noche.
El tener un título, un cargo de pastor no te exime de la responsabilidad de trabajar. Hay quienes al llegar al pastorado ya no pueden poner un clavo porque son pastores. No pueden cambiar un foco en la iglesia porque son pastores. No pueden limpiar el templo porque son pastores. Pero Dios no llama vagos. Y el que es holgazán en el mundo es más holgazán en la iglesia. Dios no quiere vagos. Dios quiere gente dispuesta al sacrificio. Dios quiere gente dispuesta a pagar el precio. No es una pérdida de autoridad que un pastor tome la escoba y barra el templo. Aleluya. Jesús tomó un lebrillo y le dijo a los discípulos: ejemplo os he dado. Y usted y yo tenemos que ser ejemplo de la grey. Aleluya. ¿Quieres que trabajen las ovejas? Agarra tú el marrón y trabaja primero, y ellos te seguirán a ti también. Tú eres el guía, tú eres el maestro. Jesús no buscó vagos sentados en un rincón por allá bebiendo. Jesús buscó gente para su obra, que están trabajando, que están laborando para Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y estando trabajando en un trabajo noble, en un trabajo correcto, no eran ladrones, no eran estafadores. Jesús le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ah, el llamado de Dios, hermano, el más noble de los trabajos sobre la tierra, ser un obrero del Señor Jesucristo, ser un predicador del Evangelio, es el más honorable, aleluya, título y cargo que un hombre puede tener sobre esta tierra. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero no se quedó allí, porque Jesús iba por todas partes. No se quedó allí, siguió más adelante. Y es triste también que haya obreros que se encasillan en un lugar, ya no quieren salir para ninguna parte, y ya están cómodos en el templo que están. Pastor Andrés, ya óigame, de aquí no hay quien me saque, acá estoy cómodo. Y hay otro pueblo más donde hay almas diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Abre otro campo, abre otro pueblo. Aleluya, invierte en otro lugar. Deja tu comodidad, sigue avanzando, que hay mucho trabajo que hacer. Dios no te llenó con la promesa para esconderte en la cueva como Elías. Sal de la cueva y ponte delante de Jehová. Oh, gloria a Dios. Siguió avanzando. ¿Y qué encontró? A dos más que no estaban pescando, pero eran trabajadores. Y dice la Biblia que estaban remendando las redes. Remendando las redes porque estaban rotas. Y una red rota está llena de huecos, de hoyos. Y si hay hoyos en la red, los peces se pierden, se van, se salen. Y hablando figurativamente, hay obreros que tienen la red rota, que los peces se les están yendo. Y hasta dicen: Dios está limpiando la iglesia. No, es que la red está rota. Y quizás hay un hoyo en tu red porque has maltratado a las ovejas que Dios te ha dado. Y por eso hay ovejas dolidas, porque te has creído el dueño de la grey, y la grey le pertenece al Señor. Las ovejas no son tuyas ni mías, son de Dios. Y hay que reparar esa red, y esa red solo se repara pidiéndole a perdón al que has ofendido. Sí, un obrero no pierde autoridad porque le pide perdón a una oveja. Al contrario, lo que gana es respeto. El pastor es sincero, se equivocó y pidió perdón. Y cuando una oveja tiene un pastor responsable, que ha ofendido, que ha maltratado a alguien, pero quiere curar, quiere sanar esos huecos, porque no quiere que los peces se salgan de la red. A mí hay pastores que me han dicho: yo no sé qué pasa, las almas vienen, se entregan y se van. ¿Cuál es la respuesta? La red está rota. Y la red se puede arreglar con ayuno, con oración, con humillación, con arrepentimiento, con restitución.
Aleluya. Porque algunos creen que el asunto de devolver lo robado solo era para saqueo. Pero cuando usted hace algo incorrectamente, tiene que restituirlo, tiene que enmendarlo, tiene que arreglarlo. Dios es tan bueno que Dios no te excluye porque tú tengas errores. Estaríamos excluidos todos. Pero Dios nos da la oportunidad de arreglar las redes, de arreglar lo dañado. Y si tú estás aquí en este día, esto no es solo para los pastores, para cada uno de nosotros. Si tú eres una oveja, si tú eres un creyente y has estado clamando por el bautismo en el Espíritu Santo, pero has estado actuando incorrectamente con otros hermanos en la fe, arregla tus redes ahora. Comienza diciéndole a Dios: perdóname, Señor, cámbiame, cambia mi vida, cambia mi mente, transforma mi carácter, quita el orgullo de mí, hazme humilde, Señor, porque tú atiendes a los humildes y a los altivos los miras desde lejos. Aleluya. Los hijos de Zebedeo, dice la Biblia, que dejando las redes siguieron al Señor. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino que hablaron con su papá y le dijeron: papá, te hemos servido desde que éramos niños aquí. Tenía jornaleros Zebedeo también. Mira, te vamos a dejar con los jornaleros aquí y nosotros, porque tú viste que el Señor nos está llamando. Y Zebedeo era un hombre de Dios, así que seguramente le dijo: vayan, hijo, vayan, vayan, vayan. Y si tú eres un padre que me está escuchando aquí esta noche y sabes que Dios tiene tratos con tu hijo, déjalo que entre al camino de la obra de Dios. Déjalo que se vuelva un siervo de Dios. Es mejor que sea un siervo de Dios que un ingeniero, que un doctor, que un científico. El mejor lugar para tus hijos es la obra del Señor. No detengas el llamado que Dios ha hecho con tus hijos. Eso es peligroso. Se pueden perder los muchachos. Qué triste que a veces hay hasta hermanos de la iglesia que se molestan porque Dios llama a alguien en la congregación. Este no puede ser. No interrumpas el trabajo del Señor. No interrumpas el llamado de Dios. No interrumpas la labor que Dios está haciendo en ellos. Alabado el nombre de Jesucristo. Y más aún si Dios los ha bautizado con su Espíritu Santo. Para Dios, le vuelvo a decir, Dios no pierde balas por gusto. Dios, cuando invierte en algo, es porque sabe que va a ganar. Cuando Dios pone algo sobre alguien, es porque Él tiene un propósito con esa persona. Aleluya. Dios es un Dios de promesa. Dios le dio muchas promesas a Abraham. Te daré una tierra, te daré un hijo. Pero la más grande promesa que Dios le dio a Abraham es esta: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente no era Isaac, esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio muchas promesas a David, pero la más grande promesa que Dios le dio a David fue: de tú de familia se sentará uno en el trono, que su trono será eterno y para siempre. Esas dos promesas se refieren a una misma persona, nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento de esa promesa fue el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero a la iglesia, que Dios le ha dado muchas preciosas y grandísimas promesas, hay una promesa en singular. Las demás son promesas, pero hay una a la que Jesús le puso el título: la promesa del Padre. Y la promesa del Padre es el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Es las herramientas que la iglesia necesita para hacer la obra del Señor. No salgas a hacer la obra sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Y esa promesa es para ti en esta noche. Dios lo ha estado haciendo durante todos estos días.
Y esta noche de clausura, Dios quiere hacerlo con tu vida también. Solo tienes que creerlo. Dios está aquí en esta noche. El Señor Jesucristo, que es el bautizador, está aquí en esta noche. Y Él dice: para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para los nietos, y para los bisnietos. Y dice aún, y para los que están lejos también. Porque para Dios no hay diferencia en época, ni en distancia de tiempo, ni en distancia, aleluya, de espacio. Para Dios es lo mismo. Dios está aquí para llenarte. Solo alza tu voz y clama a Él. Si ya Dios te ha llenado, dile al Señor: heme aquí, Señor. Oh, yo creo que esa palabra es poderosa, hermano. Cuando uno se atreve a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí. Dios está escuchando en esta noche una boca que le diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Uno de los jóvenes testificaba que deseaba tomar parte, y él no sabía que Dios lo estaba escuchando, porque Dios lo oye todo. Y cuando uno le habla a Dios con sinceridad, Dios toma nota de lo que usted dijo. Aleluya. En un culto misionero le dijiste: heme aquí, y el Señor dijo: uno más, uno más, uno más. Ya empecé a prepararlo, ya empecé a listarlo, porque Dios captura, Dios llama, aleluya. Dios prepara a aquel que se pone en sus manos. Dios le da, aleluya, la responsabilidad. Dios le da la capacidad, aleluya. Dios tiene el poder para llamarte, para prepararte, para enviarte, para ayudarte, para sostenerte. Grande es el poder de Dios. Quiero pedirle que levante sus manos al cielo. Y todo aquel que desea decirle al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor, en esta noche. La mies es mucha, los obreros son pocos. Los pastores oramos a Dios: envía obreros, Señor. Hay nuevos campos, hay vidas que están escuchando. Y hace falta vidas dispuestas para ocupar ese lugar, para ir allí. Dile al Señor: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Yo conozco mis limitaciones. Yo he creído que no estoy capacitado, pero si en algo puedo servirte, aquí está mi vida, Señor. Ayúdame, Dios. Con tu ayuda yo podré ser útil. Capacítame, lléname de ti, Señor. Vamos, vamos, clame a Dios, clame a Dios. Lléname, Señor, de ti. Eso, levanta tu voz en alto. Aleluya, aleluya. Este es un pueblo que no ha perdido la bendición de poder clamar. Clamar es suplicar, gritando con voz alta: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Jesús de Nazaret, escucha mi clamor, escucha mi oración. Clama, clama a Dios,